Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y como decía hace ratito el pastor, ¿no? Estamos con nuestra serie de emocionalmente sanos. Y sabemos que Dios nos hizo con las emociones, ¿no? Y para todo lo que Dios creaba y todo lo que Dios hacía era bueno. Entonces nuestras emociones son buenas, pero hay algunas que se nos salen de control. Y entonces en esas áreas es donde Dios quiere que seamos sanos nosotros. Y en esta tarde, en esta hora quiero orar antes de iniciar esta prédica. Y les pido que cierren sus ojos y que inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, en este día te damos gracias. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos otro domingo más para aprender de tu palabra, para seguir sanando y para seguir sabiendo cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas. Amado Espíritu Santo de Dios, te ruego que tú seas el que descienda con gran poder en esta hora, que seas tú ministrando cada corazón, que seas tú ministrando cada vida y que seas tú revelándonos qué es lo que quieres sanar en nuestras vidas. Tú conoces a profundidad cada corazón, tú conoces a profundidad cada batalla y sabemos que nosotros solos no podemos, por eso nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Sé tú haciendo la obra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta prédica nosotros le hemos llamado Solo Jesús puede sanar tus emociones. Y sabemos que como seres humanos, pues somos débiles a muchas situaciones, ¿no? Entonces sabemos que a veces podemos estar alegres, felices, contentos, puede haber paz en nuestro corazón, puede haber gozo, pero otras veces ocurren sucesos en donde nos ataca la ansiedad, la culpa, la ira, la falta de perdón, la envidia, los celos. ¿Quién de nosotros no hemos sentido envidia? ¿Quién de nosotros no hemos sentido celos? ¿O no hemos tenido esa falta de perdón, resentimiento? Entonces, yo les quiero contar un poquito acerca de cómo tuve que vivir yo la vida cuando llegué a los pies de Cristo o cuando Cristo me trajo a sus pies. Entonces nosotros nos basamos esta prédica en las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, en donde la primera bienaventuranza nos habla de que dice que Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen del poder de Dios, ¿no? Entonces, hace 8 días que nuestras hermanas nos compartieron de que el fracaso no es decisivo, yo estaba sentada y venía a mi mente, ¿no? Esos fracasos que he tenido que pasar en mi vida. Entonces, cuando yo llegué a Cristo, llegué con muchos fracasos en mi vida. Fracasada como madre, fracasada como esposa, fracasada como hija. Muchos fracasos traía en mi vida. Pero lo importante de todo esto fue de que sabía que después del fracaso había algo más. Y entonces por eso a mí me encantó el que dice que Dios bendice a los que son pobres de espíritu, porque en ese tiempo cuando yo llegué a los pies de Cristo tuve que reconocer que espiritualmente venía devastada, con mis emociones devastadas, porque en ese tiempo había resentimiento, había culpa en mí, había vergüenza, había muchas emociones. Entonces, desgraciadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, la mayoría llegamos por un fracaso o por un dolor. Pocos somos los que llegamos realmente por amor a Cristo. Entonces, pues yo así tuve que llegar, derrotada, fracasada, frustrada y todo lo que le quieran añadir de hada, ¿no? Entonces, pero
Dios en su infinita misericordia me encontró y Él fue el que me trajo a sus pies. Él fue el que fue sanando todas esas emociones. Y hoy por hoy no les puedo decir que estoy sana, porque la verdad es que no, mentiría si les dijera eso, ¿no? Día con día pasan situaciones en las cuales tengo que volver nuevamente a derrotarme ante los pies de Cristo y pedirle que Él sea el que me ayude a nivelar todas esas emociones, porque si es bien cierto que todos venimos a los pies de Cristo como nuevas criaturas, pero somos nuevas criaturas por lo que Jesús hizo en esa cruz, ¿no? Porque Él nos redimió, pero venimos destrozados, venimos heridos. Muchos desde una niñez o a través de tu vida fuiste experimentando cosas que te van dañando, ¿no? Y que esas emociones, lejos de sanar, cada vez se van pues agrietando más. Entonces, reconocer mi necesidad y mi vulnerabilidad ante las adversidades de la vida fue lo primero que tuve que hacer. Reconocer que Dios fue el que me creó y Él es el único que me puede ayudar. Él es el único que puede hacer la obra, y no nada más en mí, en todos ustedes y aún los que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Aún en ustedes puede hacer la obra Dios. Él es el único que lo va a hacer, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nosotros no somos los arquitectos de nuestra vida. Dios es el arquitecto de nuestra vida y Él nos conoce a profundidad y es el único que puede sanarnos. En la segunda bienaventuranza dice que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y yo pude experimentar ese consuelo de Dios, en donde Dios no nos juzga, Dios no nos critica, Dios nos comprende y nos entiende. Hemos aprendido que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para poder entendernos, para poder entender cómo era que nosotros podíamos sentir el desconsuelo, la desesperación, el miedo, angustia, porque nuestro Señor Jesucristo sintió todas esas emociones. Entonces, yo pude sentir ese consuelo a través del dolor cuando llegué a sus pies, y Él pudo ir restaurando mi vida poco a poco. Algunos ya conocen un poquito de mi historia, algunos no, pero no tuve que vivirla fácil. Hubo muchas situaciones en mi vida, pero hoy por hoy doy gracias a Dios. Gracias porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Él me da una nueva oportunidad cada día, ¿no? Él me da la oportunidad de que si ayer la regué, que si ayer me sentí triste, hoy me da paz, me da consuelo, me da su amor, ¿no? Entonces, pude experimentar que Dios nos anhela celosamente, dice su palabra. Y esa parte, yo decía, ¿cómo es que me anhela celosamente? Y dice que Dios quiere que estemos ante su presencia porque Él quiere evitarnos muchas situaciones, ¿no? Quiere evitarnos muchas recaídas, quiere evitarnos dolor. Pero cuando no conocemos o cuando no entendemos, pues difícilmente podemos entender lo que Él quiere para nosotros. Dice que Dios nos comprende, nos ayuda y nos guía a hacer lo correcto, ¿no? Cuando hay falta de perdón, Él nos guía, y sabemos que no es por nuestras fuerzas, que es por sus fuerzas, porque si por nosotros fuera, pues la verdad no perdonaríamos.
La verdad, no nos damos cuenta muchas veces que los más afectados somos nosotros, que a veces la falta de perdón es como si nos tomáramos una cucharadita de veneno todos los días, ¿no? Queriendo que al que me hizo mal, pues que le haga mal, pero al que le está haciendo mal es a nosotros mismos, ¿no? Y hoy por hoy doy gracias a Dios que me encontró, gracias a Dios que me escogió, ¿no? Para poder sanar mi vida y para poder hoy dar testimonio del amor, del poder de Dios para con mi vida, ¿no? Él platicaba con mi esposo, ¿no? Decía, el estar hoy aquí juntos, el estar con nuestras hijas, igual sirviendo a Dios, son de las maravillas que Él hace. De esa manera es como Dios nos bendice. Déjenme decirles que a mí me gustó traerlo en esta traducción, que es Nueva Traducción Viviente, porque dice Dios nos bendice. En otras versiones dice bienaventurados, pero yo como que me costaba trabajo entender esa parte, ¿no? De bienaventurados. Y en Nueva Traducción Viviente dice que Dios nos bendice. ¿Y cómo nos bendice? Sanando nuestras heridas. ¿Cómo nos bendice? Reuniendo a nuestra familia. ¿Cómo nos bendice? Teniendo esa oportunidad de conocerle a Él, cuando muchos afuera todavía están envueltos, ¿no? En sus problemas, envueltos en desesperanza, envueltos en muchas cosas que les aquejan en su vida, ¿no? Pero nosotros podemos ser afortunados y Dios nos bendice de esta manera. Bueno, esos son los primeros 2 puntos. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí al frente el día de hoy y le doy gracias a Dios porque nos da una oportunidad, no porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, sino es su misericordia el que hoy podamos estar aquí. Y la verdad es que muchos que me conocen quizá no van a creerlo, pero soy una persona con muchos errores, me equivoco, tomo malas decisiones, pero esa es mi vida. Yo cuando llegué aquí a esta iglesia, la verdad es que llegué muy lastimado. Y yo les voy a compartir de la bienaventuranza que dice: Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda tierra. Y yo quisiera decirles que cuando llegué aquí a la iglesia yo era una persona humilde, a pesar de que yo ya conocía de Dios. Yo recuerdo que cuando llegué me paré ahí en esa parte y mi esposa estaba ahí parado y mi reacción primera, no se vayan a reír, pero fue decirle a mi esposa: ya veo por qué vienes aquí a la iglesia, has de querer con el pastor. Yo era una persona que estaba llena de celos, era una persona enferma que no comprendía que Dios tenía algo para mi vida. Yo no podía creer eso. Yo lo primero que hice después de sentarme en esa silla y platicar con el pastor fue decirle: pastor, yo vengo de una iglesia muy grande en la cual yo ya servía, estaba al frente de un grupo de varones y mi mente pensaba, diciéndoles al pastor, me va a decir: no, qué bueno que llegaste aquí a esta iglesia, estábamos esperando hombres como tú, te vamos a poner al frente luego de un ministerio. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi pastor me dijo: me parece perfecto, solamente que vas a tener que empezar con un proceso, vas a tener que venir cada 8 días a la prédica, asistir a un grupo amistad, tomar cursos. Imagínense qué golpe fue para mi soberbia, para mi orgullo, que dije: no, este pastor no sabe con quién está hablando. Y en verdad, fue lo que yo pensé. No se lo dije, pero lo pensé. Pero algo dentro de mi corazón
me hizo reflexionar, porque yo quisiera decirles que me fui muy contento con lo que me dijo el pastor. Me fui enojado, pero ya estando ahí en casa, Dios me empieza a tratar y puedo sentir en mi corazón como Él me recuerda de que me trajo a este lugar, a esta comunidad en especial, no para que vieran mi persona, sino para que yo pudiera manifestar la gloria de Dios en mi vida. Y tuve que someter ese orgullo, esa soberbia, y cada semana estaba yo aquí sentado, cada semana estaba yo en mi grupo Amistad, y yo quisiera decirles que fue fácil para mí el ser obediente, pero la verdad es que no. Cada semana para mí era una batalla de decir, yo ya no quiero, yo ya quisiera mejor estar en mi casa, yo quisiera seguir con mi vida pasada de donde había alcohol, donde había mujeres, donde había vicios, donde había libertad, pero una libertad que no era sana, porque yo creía que esa libertad para mí era sana. Y en cuanto empiezo a conocer de Dios, lo empiezo a conocer a Él, empieza a haber un enamoramiento, pero un enamoramiento genuino. Con el paso de las semanas, yo ya empiezo a asistir de una manera convencido. Y no fue por lo que mi pastor me haya dicho, por lo que mi líder en ese momento me haya dicho de que tenía yo que venir a la iglesia y congregarme, asistir al grupo Amistad, sino fue el mismo Espíritu Santo el que me trajo ese convencimiento. Porque créanme que si hubiera sido a mis fuerzas o a escuchar a mi pastor o a mi líder en ese momento, yo no estaría hoy aquí. Hoy, la verdad es que yo veía mi vida como un teporochito, porque yo era un alcohólico de los 365 días del año, y ya ven que cada año, cada cierto tiempo dan un día más, pues también me lo agarraba, tampoco se me escapaba. Y hoy puedo comprender de que Dios es muy bueno. Dios es muy bueno, como nos lo compartía mi esposa. Hoy podemos ver cómo el poder de Dios se ha manifestado sobre nuestra familia, sobre cada familia que hay aquí reunida. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando empezaba en el servicio hacia Dios, yo iba a servir a los encuentros. Y recuerdo mucho que ahí yo tenía un mentor que, la verdad es que él, no crean que me hablaba de que, mira, Miguel, tú eres hijo de Dios, tú debes de comprender que Dios tiene propósitos para ti. No, él me decía, ¿sabes qué, Miguel? Tú te estás equivocando en esto, y me hacía ver las cosas, pero de una manera humana. Él no me decía que Dios me amaba. Él me decía, tú tienes que corregir, tienes que hacer cambios en tu vida si tú no quieres que tu familia se pierda. O si tú quieres verte todavía ahí revolcándote en el vicio o en el alcohol, tú crees que porque tienes una mujer que está ahorita contigo en este momento, ¿va a estar toda la vida contigo? Y lo más increíble, que luego él me decía, ya te pareces al todas mías, pero no te das cuenta de que esas mujeres que están contigo no son mujeres que te van a amar, sino son mujeres que también están lastimadas. No creas que te siguen a ti porque eres una persona muy bien parecida, porque les hablas muy bonito. No, son personas que tienen carencias y que también andan buscando en quién encontrar ese refugio. Y no te das cuenta que solamente te están utilizando. Cuando me dijo eso dije, muy cierto. Y algo que me encantaba de este mentor es que cuando íbamos a servir a los encuentros, él dijo en una ocasión, mi familia y yo le servimos a Dios. Desde mi hija, la más pequeña, está sirviendo en Leader Kids, mi esposa está sirviendo con las mujeres y yo estoy sirviendo con los varones, y cada encuentro venimos aquí a servir. Y yo cuando escuchaba eso, yo en ese tiempo
era el único que asistía a la iglesia. Y yo anhelaba eso en mi corazón, que yo algún día pudiera decir, mi hija, mi esposa y yo estamos sirviendo. Y eso ya tiene como 8 o 10 años que yo anhelé eso. Y con el pasar de los años he podido ver cómo Dios ha cumplido ese anhelo, porque no fue un anhelo humano que fuera para que yo me creciera, me enorgulleciera, sino yo en verdad quería servirle a Dios. Y la verdad es que hubo momentos en los que yo ya no quería servir, porque yo veía que mi esposa no quería caminar. Yo veía que ella le daba más preferencia al trabajo, le daba preferencia a sus hijos, a otras cosas. Y la única que me seguía en ese tiempo era Monse, porque como era la más chiquita, no tenía otra opción más que el seguirme. Pero ¿qué creen? Hubo un momento en que tuve que sentarme con ella y le pregunté que por qué asistía a la iglesia. Y ella me respondió, pues porque me llevas. Y la verdad es que yo era lo que esperaba que me respondiera. Y en cuanto me dio esa respuesta, yo le empecé a hablar del amor de Dios, de lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y mis pláticas con ella a partir de ese momento cambiaron, porque fue hacerle comprender lo que es el amor de Dios por nosotros. Lo que yo en un momento tuve que comprender fue lo que le tuve que transmitir. Hoy en la actualidad, mi hija, yo no tengo que levantarla para que se venga a su servicio. Ella muchas veces se viene antes que nosotros, y no muchas veces, sino siempre. Ella siempre se viene antes que nosotros, que mi esposa y yo. Y hay ocasiones en las que se ha venido caminando y nunca se ha quejado. Al contrario, ella viene con mucho amor y muchas veces hasta, no es queja, pero hay muchas veces que se viene hasta sin desayunar. Pero ella ha aprendido que debe darle el primer lugar a Dios, que lo mejor que ella tiene como persona, como mujercita, es entregárselo a Dios. Y la verdad es que yo pensé que iba a ser más complicado que ella lo entendiera por la edad, pero yo sé que la oración es muy poderosa. Es muy poderosa porque de la misma manera como a mí el Espíritu me trajo ese convencimiento, así se lo trajo a ella, a mi esposa, que hoy está a mi lado. Hoy caminamos juntos y la verdad que es algo muy bonito. Muchas veces para mí es complicado, porque la verdad sí es complicado, porque cuando yo lo hacía solo, yo lo hacía a mi ritmo. Hoy que mi esposa está a mi lado, tengo que ir al paso de ella, porque no la puedo dejar atrás. Ella tiene que estar a mi lado. Hay en ocasiones en las que tenemos que sentarnos y platicar nuevamente. Hay ocasiones en que tenemos que desvelarnos para llegar a comprender, porque hay ocasiones en las que a partir de que entramos al instituto, había ocasiones en las que hemos llorado juntos, hermanos, porque hay cosas que no podíamos asimilar. Para nosotros ahorita la tecnología es una batalla para nosotros. Gracias a Dios porque tenemos a nuestra hija, tenemos un amiguito que también nos ayuda mucho, que es Tadeo. Cuando hay trabajos que tenemos que hacer en computadora, ellos son los que nos ayudan, nos apoyan en esa parte. Pero también hubo un momento en que yo le dije a mi esposa, no podemos cargarles a ellos nuestra responsabilidad. Nos tuvimos que sentar ella y yo, y en verdad los dos tuvimos que llorar y aprender a utilizar lo que es el Canva, lo que es el Office, el Word. Pero aún ahí podemos ver cómo Dios es bueno. Aún ahí es Dios bueno porque nos ha dado esa facilidad para poder comprender también qué es lo que tenemos que utilizar para poder hacer nuestro trabajo. Y no por nosotros, sino porque aún en los trabajos de la escuela se ve si es un trabajo de calidad, si es un trabajo para Dios o nada más es un trabajo por cumplir, ¿sí? Y
La otra bienaventuranza de las que les quiero hablar es: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En esta bienaventuranza, la verdad es que hubo un momento en que yo quería hacer justicia a mis manos, en mis manos. Y no solamente quise, la hice. Hace algún tiempo, esto no lo saben, el único que lo sabía era mi pastor. Y hubo una persona que quiso abusar de una de mis hijas. Y cuando supe de esto, yo empecé a ver a mi hija rara. Yo la veía rara, pero yo no comprendía el por qué. Y la verdad es que yo recuerdo que esa ocasión fue tanta mi desesperación que yo le dije: a ver, ¿qué es lo que te pasa? Ya quiero que me digas qué es lo que está pasando contigo, porque ya no puedes seguir esto así. Y me acuerdo que agarré el cinturón y ella, en cuanto vio que agarré el cinturón, se puso a llorar y me dijo: no, papá, no me pegues, te voy a decir. Y en cuanto me dice: es que una persona me tocó, y ya empezó a dar detalles, yo sentí como se me subió la sangre a la cabeza y le dije: ¿sí sabes dónde vive? Y mi esposa, me acuerdo que me dice: sí, es una persona que vive allá atrás, vamos. Y que me dice, ella dice: pero vamos, dice, no ahorita, vamos mañana, dice, para que platiquemos primero con el pastor. Y yo ya no la escuché. Yo recuerdo que me salí esa noche de la casa y fui a buscar a esta persona. Y la verdad es que no se los digo esto con orgullo, pero tuvo que ir la ambulancia por esta persona. Al poco tiempo se fue de ahí de su casa. Y la verdad es que después de que hice esto, yo pensé que iba yo a sentirme tranquilo. Yo pensé que iba a haber una paz, pero la verdad es que no. Fue todo lo contrario. Yo me sentía desesperado, me sentía triste, sentía impotencia, yo quería llorar. Y esa ocasión vine y busqué al pastor y yo veía mis manos, las traía vendadas porque las traía muy lastimadas. Y la verdad es que yo venía con una vergüenza, y cuando le platiqué a mi pastor, yo la verdad esperaba que él me reprendiera, que me regañara. Pero aún ahí pude ver el consuelo de Dios a través de mi pastor, porque él, como un padre, me comprendió, me abrazó y me dijo que no me preocupara, que solamente había sido un tropiezo, pero que mi condición no era de quedarme ahí. Hoy puedo comprender que una persona que tiene hambre de justicia, son esas personas que anhelan que haya justicia y que sea la justicia de Dios, no la justicia del hombre, así como yo en ese momento lo hice. Hoy sé que esa persona se acerca cada día más a Dios, confía en su justicia, confía en el perdón que debemos otorgar a esos que nos lastiman. Pero ¿qué pasa? Muchas veces yo le digo a Dios: quiero que haya justicia, porque me lastimaron. Y aún Dios me está diciendo: no, Miguel, tranquilo, perdona. Y yo todavía sigo: no, es que yo quiero justicia, quiero justicia. ¿Pero qué justicia? ¿Acaso cuando mi padre me mandó a pagar por ti, yo pedí eso?
No, mis palabras fueron: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿qué es más fácil para nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que es más fácil? ¿Perdonar o seguir pidiendo justicia? Pero una justicia que no es sana, esa es una justicia insana, porque nosotros quisiéramos que esa persona que nos lastimó estuviera ahí en el suelo tirada, revolcándose. Hoy puedo comprender que lo básico como seguidor de Cristo es el perdón. Solamente es eso. Eso es lo básico como seguidor de Cristo, el perdón. Yo ya no puedo darme ese lujo de seguir pidiéndole a Dios que también lo castigue de la misma manera como me castigó a mí, que sienta lo que yo sentí cuando me lastimó, cuando me ofendió. No. Hoy tengo que aprender a perdonar, tengo que aprender a soltar, tengo que permitir que Jesús sea el que sane esas emociones que hay en mi corazón, pero son emociones insanas. Les dejo el lugar para que mi esposa les siga compartiendo. Bueno, pues el nuevo, ¿cómo se llama? Punto es: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Y hace rato les hablaba de la misericordia, ¿no?, de Dios, que pues Él nos da nuevas oportunidades cada mañana. Pero muchas veces cuando se trata de aplicar la misericordia de nosotros hacia la gente, difícilmente lo hacemos. Peor si nos cae mal, ¿no? Es más fácil tener compasión por el que me cae bien, por el que me trata bien, por el que me habla bonito, que por nuestros enemigos. Y me gustó mucho la parábola de los deudores, donde habla de que un rey mandó a hablar a uno de sus siervos, el cual tenía una deuda muy grande con él. Y el siervo le pidió que pues le perdonara la deuda, porque pues no tenía para pagarle. Y él quería cobrarse llevándose a sus hijos y a su esposa. Entonces el rey tuvo compasión de ese hombre y le perdonó la deuda. Pero ¿qué pasó cuando después ese siervo salió y se encontró con otro que también le debía, o sea, a él y menos de lo que él le debía al rey? Él se ensañó y no le quiso perdonar esa deuda. Y muchas veces así somos nosotros. A veces por cosas tan pequeñas, nosotros nos ensañamos con la gente y no les queremos mostrar esa compasión que Dios tuvo por nosotros, porque es lo principal, ¿no? Es lo principal que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, que aún a Él que lo escupieron, que lo laceraron, que lo humillaron, Él jamás tuvo momentos o pensamientos de venganza contra esa gente. Todo lo contrario, Él les decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros deberíamos de ser así. En algún momento leí un comentario de una persona que decía: ¿cómo es la vida? Que cuando tú cometes el error, quisieras misericordia para tu vida, pero cuando cometen el error contigo, quisieras que todo el peso de la ley cayera sobre esas personas, ¿no? Le decía a mi esposo, casi como Elías, quisieras que bajara fuego consumidor del cielo y los exterminara. Y eso no es lo que Jesús nos vino a enseñar, ¿no? Si yo quiero que esa compasión sea para mi vida, para mi familia,
también debo de aplicarla para con la demás gente. Pero nuestras emociones malsanas, dañadas, la verdad es que muy difícil podemos aplicarlo, muy difícilmente podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso a mí me encantó, solo Jesús, nadie más, Él puede sanarnos, ¿no? Dice en Mateo 6:15 que nosotros debemos de perdonar porque Jesús ya nos perdonó. Y si nosotros no perdonamos, difícilmente Jesús lo va a hacer con nosotros, ¿no? Le veíamos entre semana el tema donde decía que tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude y que nos dé de su perdón, porque nosotros como seres humanos no podemos, pero si Jesús nos ayuda, vamos a poder extender ese perdón para con los demás. Y sabemos, y bueno, antes no lo sabía, pero ahora sé que muchas veces una persona lastimada con facilidad lastima a las personas y se lastima a ella misma al mismo tiempo, ¿no? O sea, quisieran que nada más esa persona resultara lastimada, pero al mismo tiempo nosotros nos lastimamos y no nos damos cuenta de esa situación. Y en Mateo 5:8 dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y esta bienaventuranza, la verdad, para mí fue muy, muy fuerte. Bueno, todas son fuertes, ¿no? Pero esta como que fue más fuerte porque quiero hacerles una pregunta sin que nadie me conteste. Todos saben lo que vienen arrastrando y saben sus debilidades y con qué batallan. Pero yo me preguntaba, ¿realmente somos puros como dice la bienaventuranza? ¿Realmente somos puros de corazón? Si muchas veces es tan fácil para nosotros juzgar a nuestros hermanos, juzgar al vecino, juzgar a nuestra familia, juzgar al que nos cae mal, ¿no? Muchas veces es tan fácil ser orgullosos, tener envidia, tener celos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Es que no nos damos cuenta de que muchas veces escuchaba en la mañana que decían, ay, cómo no vino fulanito para que escuche, ¿no? ¿Cómo no vino mi vecina? ¿Cómo no vino mi compañera del grupo amistad para que escuchara esta palabra? Cuando Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? ¿Quién está sentado aquí? Yo. Dios me está hablando a mí. Él me está diciendo a mí que deje de ser orgullosa, que deje de ser envidiosa, que deje de ser chismosa, que deje de estar murmurando de mis hermanos o de estar murmurando de la gente. O sea, Dios me está hablando a mí. Dios no se equivoca. Y si nos tiene aquí sentados es porque nos está hablando a nosotros. Entonces yo dije, ahí se las aviento. Ustedes sabrán con qué están batallando, ¿no? Ustedes sabrán realmente qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que le tienen que entregar a Jesús para que sane, qué es de lo que Él quiere que nos despojemos, que lleguemos de verdad humildemente ante sus pies y realmente le pidamos que transforme nuestras vidas, ¿no? Es el claro ejemplo. Él quiere que seamos así, que seamos imitadores de Él, pero difícilmente luego lo podemos llevar a cabo. Y por eso es que estamos aquí, porque Él dice que la buena obra que empezó en cada uno de nosotros, que empezó en mí, Él la va a ir perfeccionando. A veces no es fácil reconocer, es más fácil ver los defectos de mi hermano, ¿no? Entre semana, no me acuerdo si fue ayer o antier, el devocional decía que qué difícil es tratar con la gente, ¿no?
Y luego a veces, ¿con qué intención compartimos nuestro devocional? ¿Realmente lo compartimos porque me esté hablando a mí o porque se la quiero echar a alguien más? Porque todavía me resisto a ver mis errores, porque todavía me resisto a recibir esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. No es fácil, hermanos, pero tampoco es imposible, porque dice su palabra que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y yo les animo. Dice que solo el Espíritu de Dios tiene el poder para limpiarnos. A mí me ha gustado mucho siempre el Salmo 119:9, en donde dice que con qué limpiará Dios nuestro camino. Ahí habla para los jóvenes, hermanos. Dice que con qué Dios limpiará el camino del joven. Pero yo creo que también lo podemos aplicar para cada uno de nosotros, porque la palabra es viva y eficaz para todos, no nada más para unos cuantos. Para todos es eficaz la palabra, siempre y cuando nosotros le demos ese permiso a Jesús que entre en nuestro corazón, al Espíritu Santo que nos sane, al Espíritu Santo que equilibre nuestras emociones. Como tal, nuestras emociones nunca se van a acabar. Siempre vamos a vivir toda la vida con emociones, porque así nos hizo Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él, con emociones. La diferencia es que yo les compartía que Jesús sabía su identidad, Jesús sabía quién era. Y aunque en ese tiempo la multitud lo quería hacer caer, buscaba cómo hacerle caer, buscaba algún error en él, no lo encontraron. En nosotros sí lo van a encontrar, porque tenemos infinidad de errores y equivocaciones, pero lo importante es que dice su palabra que tenemos abogado para con nuestro Dios, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que intercede por nosotros, que Él es el que nos da nuevas oportunidades y nada más está esperando que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, porque gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él fue el que trajo esa reconciliación para con Dios, y a través de su Espíritu Santo es como nos va a sanar. En el Salmo 37, David nos dice que no debemos de ser impacientes a causa de los malignos, ni que debemos tener envidia de los que hacen iniquidad, ya que serán cortados y como la hierba verde se secarán. Nos aconseja que debemos de confiar en Jehová y que nosotros hagamos el bien. Y la siguiente bienaventuranza es Mateo 5:9, que dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En esta parte, como testimonio, les quisiera contar, no de mí, sino de un gran hermano que es muy, muy querido por nuestra familia. Para nosotros es un gran hijo de Dios. Esa es la manera en cómo lo vemos nosotros. Y quisiera decirles que hace unos días él me habló diciéndome que había tenido una situación en donde vive, que había una persona que tenía una facha muy, muy rara y que no le veía una buena intención el estar ahí por donde él vivía. Y dice que algunos de los vecinos hicieron esos comentarios y que él les dijo: sí, no se preocupen, yo ahorita voy y hablo con él. Y que se acercó y que le dijo: a ver, ¿qué es lo que quieres aquí? A ver, ¿a quién buscas? ¿Qué haces? Y te estoy brindando la atención como para que te retires. Y dice que esta persona pues nada más se metía las manos en las bolsas y estoy esperando una persona.
y que le dijo: aquí no puedes estar, retírate por favor. Y me dice: ¿cómo ves? La verdad es que yo pude percibir que él esperaba que yo le dijera que había hecho lo correcto porque estaba de por medio de la integridad de su familia. Yo le respondí que le faltó empatía con esta persona porque hay tanta gente allá afuera que tiene mucha necesidad y quizás él tenía un plan de hacer algo mal, quizás, pero quizás también andaba buscando que alguien le preguntara cómo estaba, que alguien le hablara de Dios, así como a ti y a mí en algún momento nos hablaron. Y cuando le dije estas palabras a mi querido hermano, la verdad es que él me respondió que no había pensado en eso, que él solamente se dejó llevar por el momento, pero aún en eso Dios fue bueno con él, porque nuevamente le dio la oportunidad. Y a los días me volvió a comentar que había tenido una situación difícil en la cual había una persona que andaba armada. Y la verdad es que yo sinceramente, si hubiera visto el arma, pues que Dios te bendiga, ¿no? Que puedas encontrar esa paz. Pero, ¿qué creen? Este hombre, yo sé que Dios lo va a levantar para algo grande, porque él tuvo el valor y le empezó a hablar de Dios. Yo creo que él en ese momento hubiera también tomado la actitud: ¿sabes qué? Tú a mí no me vas a espantar, a mí tú con eso no me haces nada. Pero le empezó a hablar del amor de Dios. Le empezó a decir de que él en algún momento también tenía malos pensamientos, que también él estaba lastimado, pero que conoció a un Dios vivo, no a un Dios que está en una imagen. Ya no recuerdo bien qué pasó después, pero lo que sí recuerdo muy bien es que al final dice que esta persona le dijo: ¿te puedo dar un abrazo? Y dice que en ese momento se puso a orar por él. Y la verdad es que este es un gran testimonio, y yo creo que es algo de lo que Dios quiere que uno como hijo de Él sea un hacedor de paz. Porque qué fácil es hacer todo lo contrario: el buscar pleito, el buscar problemas, el que tú a mí no me vas a venir a amenazar. Yo creo que Dios en ese momento dijo: ese es mi hijo amado, ese es mi hijo. Y yo la verdad creo que a este hombre lo va a levantar, porque en un ministerio donde hay personas que tienen necesidad, pero que la verdad muchas veces en lo personal pues me daría temor, ¿no?, de verlos así con armas, pero aún esas personas tienen necesidad de Dios. Y yo doy gracias a Dios por la vida de este hombre que tuvo ese valor, y es mi amigo Miguel. Conózcanlo, él es el que tuvo ese valor para hablarle de la palabra de Dios a ese hombre. Hoy damos gracias a Dios por tu vida, Miguel, y que Dios te bendiga y te utilice. Y en esta bienaventuranza dice que es para los que trabajan activamente a favor de la paz. No se refiere a que son los que viven en una paz donde no hay nada, una paz donde yo me encierro en mi cuarto, no salgo para que nadie me moleste, para que nadie se meta conmigo. Y cuando leía esta parte, recordaba de John Maxwell, que en un libro que se titula ¿Cómo ganarse a la gente?, él cuenta de que cuando él comenzó en su ministerio, él se rodeaba de mucha gente se le acercaba y fue lastimado.
fue muy lastimado. Entonces él dijo, ya no voy a permitir que la gente se me acerque, ya voy a poner un límite, voy a poner un cerco, ya no me voy a relacionar. Y así lo hizo un tiempo, pero él con el tiempo comprendió de que había soledad en su vida. Estaba solo, no había con quién platicar, no había a quién platicarle sus situaciones. Entonces él tomó la decisión de abrir nuevamente ese cerco que había hecho y permitir que las personas se le acercaran. Pero él ya tenía en su corazón de que podía ser lastimado. Él ya lo tenía muy presente. Hoy, querido hermano, yo te quisiera animar de que si has sido lastimado y ha sido tu condición en el cerrarte, nuevamente permitas quitar ese cerco de tu vida y permitas que esos hermanos, esas personas que te han lastimado, se acerquen nuevamente a ti. Ellos también tienen necesidad. Quizás los que más nos duele son cuando son aquí en la iglesia, cuando son personas por las que hemos orado, por las que nos hemos desvelado. Y la verdad es que eso es donde más nos duele, pero no es que nos duela nuestra persona, sino me puedo dar cuenta que lo que nos duele es nuestro orgullo, es lo que nos lastima. Porque la verdad es que si en nosotros ya hubiera esa humildad, difícilmente nos lastimarían. Yo creo que hay algo que se me quedó muy presente, que una vez mi pastor me dijo: cuando yo oigo que alguien habla de mí, yo me pregunto si yo estoy cosechando o si esa persona está sembrando en este momento. Y la verdad es que cuando caminamos con esa visión, difícilmente podremos salir lastimados, difícilmente, porque ya no es a nuestras fuerzas, sino estamos confiando en que Dios tiene un propósito aún de ello. Y eso habla de un corazón saludable, de un corazón limpio. La siguiente bienaventuranza de las que le quiero hablar es Mateo 5:10 y dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el cielo les pertenece. ¿Tú te has sentido perseguido? Pero ¿te has preguntado si es por hacer lo correcto? Porque déjenme decirles de que Dios nos hizo a imagen de Él. Y Dios no tiene ningún defecto, ¿sí? Él nos hizo a su imagen de una manera espiritual, que tiene sentimientos, tiene emociones. Dicen que la palabra es el espejo. Pero muchas veces nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos. Si leemos en la palabra de que nos dice: debes de perdonar, y yo me estoy viendo de que aquí tengo una manchita de que, híjole, tengo algo contra aquel hermano, pero no lo voy a perdonar. No pasa nada ahí, no se ve mal esta manchita. Cuando tengo un resentimiento con un ser querido, ¿sí? Quizás alguien te lastimó desde niño, quizás alguien te dijo que no valías, quizás alguien te lastimó cuando tú trataste de darle una buena palabra, te rechazó. Y Dios te está diciendo: perdona. Ahí está el espejo de su palabra diciéndonos: quítate esta manchita, acomódate de aquí. Pero muchas veces decimos, nos damos la vuelta y decimos: no pasa nada. Y queremos seguir caminando así con esas imperfecciones, con esas manchas en nuestra vida. Y en esta bienaventuranza dice que los que son perseguidos porque actúan a favor de la justicia y trabajan en busca de soluciones para que todos vivan en paz, estas personas, al igual que los pobres de espíritu, les pertenece el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca cuando somos guiados por la justicia que viene de Dios.
Y te voy a decir, hermano, que cuando seas perseguido por causa del evangelio, tendrás una gran recompensa. Tendrás una gran recompensa. Quizás tú no la vas a ver, pero quizás la va a ver alguien que tú ames. Y yo creo que en lo personal, yo como padre, yo me gozo más cuando veo que Dios trae una recompensa sobre mis seres amados, sobre mis hijas, sobre mis hijos. Dice, hoy en día hay muchos hermanos que no tienen libertad de ir a reunirse en una iglesia. Nosotros somos dichosos porque cada semana nos podemos reunir en nuestra iglesia, cada semana nos podemos reunir en un grupo de amistad para ahí poder platicar en nuestro grupo de amistad de qué es lo que está pasando con nosotros, trabajar con nuestras emociones. Aquí en la iglesia, cada semana que venimos, pues nada más nos vemos como en la imagen que nos ponen en un principio del iceberg, nada más se nos ve un 10% de lo que hay en nuestra vida en realidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya estés en un grupo de amistad? Ahí descubres que hay un 90% todavía enterrado de emociones insanas ahí y que debemos de trabajar. Eso es algo tan maravilloso que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podemos tener esa libertad de estar reunidos con unos hermanos que hablen en un mismo sentido que nosotros, ¿sí? Y algo que me ha impresionado es que hay en muchos lugares que ni siquiera tienen la libertad de tener una Biblia en su casa, porque son encarcelados. Tenemos la libertad de tener en nuestra casa. Pero aquí la pregunta es, ¿la leemos? Cuenta una historia que una vez invitaron a un pastor a una casa y esa familia tenía una vajilla que nada más la ocupaba para ocasiones especiales porque era de plata. Y cuando acabaron de comer, pues el pastor se retira y la señora empieza a levantar toda su vajilla y se da cuenta que le falta una cuchara. Y le dice a su esposo, oye, este pastor se pasó, dice, nos falta una cuchara. ¿Ve? Y era de plata. Y le dice su esposo, no, ahora que lo vea lo voy a reclamar. Dice, no, tranquilo, dice, vamos a esperar a ver qué dice él ahora que lo veamos. Y dejan de ver a un pastor un tiempo, pasa un año y nuevamente vuelven a hacer una comida ahí en su casa y ya la señora ya no se aguantaba y le dice, ¿sabe qué, pastor? Yo le quiero decir algo. Y el pastor, sí, hermana, dígame, ¿qué pasó? No, dice, hace un año que lo invitamos aquí a comer a la casa, yo saqué mi vajilla y dice, y yo sé muy bien lo que tengo y me falta una cuchara. Y le dice el pastor, sí, hija, te la dejé en tu Biblia. ¿Hace cuánto tiempo que no lees tu Biblia? Hoy, hermanos, por último, les quiero leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Pongan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque soy santo. ¿Saben? Bíblicamente, manso no significa ser débil. El que es manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. ¿Sí? Hoy, hermano, para terminar, yo te quiero decir
Cierra tus ojos ahí en tu lugar y recibe lo que hoy Dios tiene para tu vida. Hace mucho tiempo yo ya quería desistir del ministerio en el cual Dios me había levantado. Yo ya nada más quería estar cada semana ahí sentado en esa silla y recibir nada más lo que el pastor dijera o cualquier predicador que pasara aquí a este lugar. Quizás hoy tú vienes o ha pasado por tu cabeza ese desánimo de ya no seguir en la palabra de Dios, de querer dejar todo tirado. Pero hoy yo te quiero decir que Jesús fue el que te levantó de ese lugar donde estabas tirado, o Jesús fue el único que te pudo sacar. Y dice en la palabra que el que Cristo está, nueva criatura es. Y hoy, hermano, te quiero decir que sueltes todo eso que te ha estado atando a un pasado. Que permitas que sea Cristo el que traiga libertad en tu corazón, que traiga libertad en tu vida, que traiga esa libertad en tus emociones. Quizás has querido seguirlo luchando por tus fuerzas, pero hoy permite que sea Cristo el que traiga esa libertad. Porque déjame decirte que el día que tú cruzaste esa puerta de esta iglesia no fue una casualidad. Fue Cristo el que te trajo, porque Él sabía que aquí ibas a tener esa sanidad en tu corazón, que ibas a tener esa sanidad en tu alma, que tus emociones se iban a equilibrar, porque solamente Jesús es el único que trae esa libertad. Hoy, amado Padre, te damos gracias, Padre, esta tarde, Padre, porque tú nos das ese privilegio de estar aquí, Padre. Hoy nos toca dar esa palabra, pero también tú nos das ese privilegio, Padre, de poderla recibir, amado Padre. Hoy, amado Padre, te damos gracias, Padre, porque dice en tu palabra que tú eres santo, y solamente por tu gracia nosotros también somos santos. Te damos gracias, amado Padre, por la vida de nuestros pastores. Te damos gracias, amado Padre, por la vida de cada líder de esta iglesia, Padre, por cada persona que se ha parado aquí, Padre, a abrir sus corazones y nos ha transmitido con sus enseñanzas, Padre, a través de su testimonio. Te damos gracias por sus vidas. Te pedimos que sigas tú trayendo sanidad en sus corazones, amado Padre. También te doy gracias, amado Padre, por cada uno de los congregantes, Padre, por cada líder de grupo, Padre. Te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, Padre. Que de igual manera tu Espíritu Santo, Padre, pueda llegar hacia sus vidas, Padre. Que pueda traer libertad, Padre, en esos corazones lastimados, Padre. Hoy, amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.